Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a Julio por acogernos en su canal y permitir estos encuentros, este compartir. Ir conectándonos y andar por la vida de una forma u otra unidos en esas ganas que tenemos todos de comprender, tomar acciones que nos permitan que todo fluya mejor y, por descontado, siempre tratando de conocernos un poquito más. Recientemente he recibido información de una persona que está pasando una situación dura. Y hoy quiero proponerles que hablemos de lo que en psiquiatría son montones de etiquetas que están hablando de nuestros estados mentales alterados. ¿Sí? Porque cuando una persona vive una situación de este estilo, aparentemente no tiene dominio sobre sí, y aquellos que andamos alrededor nos preocupamos mucho, que en algunas situaciones estas personas tienen un proceso, digamos, agresivo hacia su propio ser, y con frecuencia los que están a su alrededor tratando de calmar o dominar, que no se hagan daño, ¿no? Tratar de que no se hagan daño, y al final acaban siendo mordidos, arañados, pegados, golpeados. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces con una situación así? Estoy hablando de algo aparentemente extremo, pero que tampoco es tan, digamos, extraño. Hay muchas situaciones de ese tipo y por regla general se oculta o no trasciende a lo común porque, bueno, algunos se avergüenzan, otros tienen miedo de que los miren mal. En esta familia hay tarados. Qué sé yo, los humanos somos un poco así, ¿no? Ignorantes y cuando esa ignorancia se aplica de esta forma somos déspotas, ¿sí? Bien, ha sido para mí muy, ¿cómo sería?, inspirador encontrarme con que en la actualidad aquellos médicos, aquellos doctores que se han dado cuenta de que buena parte de lo que aprendieron no estaba ayudando realmente, se han puesto a investigar más y han podido ver que en la forma de operar, digamos, clásica, no se daba una salida. Ya estamos hablando exclusivamente de lo que sería físico-biológico, pero la sorpresa que se han llevado estos médicos es que al tratar lo físico-biológico ha habido cambios en lo emocional y psicológico, por lo tanto, en estados de la mente, entre ellas bipolaridades, qué sé yo, esquizofrenias, todas esas cositas, ¿verdad? Decimos cositas, pero en realidad son situaciones que amargan muchísimo a las personas, que cuando son tratadas desde la psiquiatría, la mayor parte, no estoy hablando de todos, pero la mayor parte de lo que yo conozco, lo que ha resuelto es meter un montón de químicos que aún alteran más esa situación, por más que aparentemente la frenen, pero esas personas, aquellas con las que yo he podido tratar, andan con una inseguridad, con un temor a volverse locos
bueno, algo que realmente es dramático y conduce a andar por la vida realmente muy preocupados, ¿sí? Por tanto, digamos que ese modo de operar con estas personas para mí es inadecuado, y aún así entiendo que en algunos casos extremos a las personas, a las familias, esposos o esposas, hijos o hijas, les es muy complicado poder atender de forma adecuada. Por eso para mí ha sido, como digo, inspirador y casi diríamos como un descanso encontrar con estos seres que han dado parte de su tiempo, han dado parte de su tiempo a investigar, a ser, como digo, médicos o doctores, y tras todo ello han continuado estudiando para poder comprender mejor la cosa, y la sorpresa que se han llevado es que eso que es nuestra mente mejora. ¿Por qué? Porque al modificar nuestra nutrición y dejar de tomar algunos de los alimentos que se nos han vendido como muy buenos, en un estado que, además de que a lo mejor no son los indicados o los mejores, resulta que ese estado en el que nos son entregados empeora todavía muchísimo más la cosa. Si aún fueran naturales y estuvieran en el modo adecuado, no serían los óptimos, pero no nos causarían tantos daños. ¿Por qué no se nos está explicando que hay alteraciones en lo físico y en lo mental causadas, por ejemplo, entre otras cosas, por nuestra nutrición, el tipo de nutrición que estamos tomando? Ahí hay oclusiones, ocupaciones indebidas de gluten, de almidones y otras sustancias, pero esas dos son bastante importantes, que están bloqueando arterias, que están bloqueando conductos, y por lo tanto que nuestros fluidos naturales funcionen debidamente, se meten en cualquier órgano y obviamente también van al cerebro. Y eso está causando trastornos neurológicos. ¿Y por qué no están contando eso? Porque estos doctores y estos médicos ortomoleculares no andaban con la idea de meterse en lo psiquiátrico. Pero sucedió y pudieron verlo. Entonces, bueno, por ahí va, digamos, un caminito que el que quiera lo pueda andar. Porque a veces cualquiera de nosotros, sin llegar a un estado tan grave, podemos sentirnos, qué sé yo, tristes, ¿no? O eso que está tan, o al menos se ha expandido tanto, que es que estoy depresivo, ¿no? Estoy depresiva. Igual resulta que es que hay una serie de situaciones en tu cuerpo que nadie te contó, que tú no estás siendo consciente y está conduciendo a que tu energía no funcione debidamente. Y eso va causando bajoneos, como la falta de hierro, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Ok. Bueno, la falta de hierro es muy habitual en las mujeres porque, entre otras cosas, hay una menstruación en la que se pierde una cantidad importante de sangre y ahí se pierde una cantidad importante de hierro. El hierro, entre otras cosas, es el que da ese color rojo a nuestra sangre. Para que se hagan una idea, ¿no? Ok, bien, pues hace bastantes años tuve la fortuna de encontrarme con un psiquiatra que tuvo un par de eso, llámale pelotas, y se puso a investigar como psiquiatra qué era lo que realmente sucedía cuando se encontraba con personas que andaban con unas alteraciones descomunales, no una simple, qué sé yo, alteración pequeñita, temporal, no, esos estados que realmente la gente se autolesionaba y lesionaba a los que estaban a su alrededor, y que, bueno, era preocupante realmente, ¿no? La psiquiatría los trataba como locos, ¿verdad? Y él no andaba muy conforme, quería comprender. Y empezó a investigar. Y se dio cuenta, y eso está en un libro
un precioso libro que tuve como digo, la fortuna de poder leer. El psiquiatra se llama Stanislav Grof y el libro La tormentosa búsqueda del ser. Stanislav Grof, La tormentosa búsqueda del ser. En el país donde yo vivo, la edición hace tiempo, por lo menos yo no he buscado más, pero me costó mucho porque presté ese libro a alguien y no me lo devolvió. Y luego el trabajo fue mío para volver a encontrarle. Lo encontré, pero fue complicadísimo porque ya se había dejado de editar. Como cualquier otra cosa que esté funcionando. Especialmente años atrás, y no sé ahora cómo va a ir la cosa, pero ha sido complicado que las personas que han tratado de dar información eficaz y probada puedan establecer un contacto con el colectivo de los seres humanos para darles y entregarles lo que sus investigaciones y prácticas demostraban. Eso en muchas áreas. Pues por lo tanto, en la medicina pueden imaginar. Vale, pues este hombre estuvo investigando todo eso y él habla de las emergencias espirituales. Él no habla de locura, habla de emergencias espirituales y de vómitos, comparando una situación de este estilo con un vómito, algo que el ser humano a un nivel, digamos, espiritual, está tratando de sacar porque le está colapsando dentro. Puede ser porque su sensibilidad, nuestra sensibilidad, muchas veces no puede ser expresada. Y no todo el mundo tiene, digamos, el modus operandi de poder someterse a esa presión de no poder ser él mismo o ella misma y contarle a su entorno lo que está viviendo. Entonces, cuando tú desde pequeño estás teniendo una serie de situaciones y no las puedes expresar porque te das cuenta que a tu alrededor no es aceptado, te lo metes para adentro y no lo hablas. Y ahí te puedes encontrar con seres que, bueno, hay un momento en el que revienta, no puede más. ¿Sí? No todo el mundo se adapta a este sistema. No todo el mundo tiene la facilidad para adaptarse a ese sistema. Y cuando uno no puede más con este sistema operativo y le faltan cosas y no sabe ni siquiera qué puñeta le falta porque no aprendió a entenderlo, a entenderse, ¿qué ocurre? Ahí vienen las drogas, ahí viene el alcohol y lo que sea, y lo que haga falta. Y cuando no nos estamos volviendo tremendamente adictos a otra droga que no está tratada de esa forma, pero que son las pantallitas. Y yo he hablado largo y tendido sobre las pantallas. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza que drogas es una serie de sustancias, pero no, por ejemplo, el azúcar y no, por ejemplo, las pantallas o la adicción a la televisión, ¿sí? O a la pornografía o cualquier otra cosa. En algunos países donde hay una represión muy fuerte en cuanto a conducta, la pornografía, vamos, y la más dura que se puedan imaginar, se vende como churros. ¿Y por qué? ¡Oh, las manos en la cabeza! No, por favor. ¿Estamos reprimiendo? Bueno, pues eso que se está reprimiendo, por otro lado, tiene que equilibrarse. ¿Y cómo se equilibra? Con lo opuesto. ¿Por qué creen que les hablo constantemente de cuidado con entender que algo es bueno o algo es malo? Porque son polaridades. Si se da una polaridad es porque por algún lado se está creando extremo. Y ni lo muy bueno ni lo muy malo es lo mejor. Porque son extremos. ¿Se pueden vivir? No. Nadie dice que no. Perdón, nadie dice que no. Se pueden vivir, es obvio que sí. ¿Pero eso es lo más equilibrado? Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Por tanto, cuando alguien llega a un extremo y necesita, digamos, desahogar, quitar esa presión, lo puede hacer con estados, digamos, muy alterados. Y ahí no hay una enfermedad, hay una situación que necesita ser despresurada, ¿sí? Despresionada. Y se suele hacer con un vómito. Si alguien tiene, digamos, necesidad de sacar del estómago algo que está mal y que está generando una serie de ácidos y lo saca y tú le cortas el vómito, lo que sucede es que esos ácidos que no ha podido eliminar por la boca le quedan en el estómago y ahí va a hacerse daño.
en el estómago, va a hacerse daño en los intestinos y va a haber un estado no muy interesante. Si resulta que eso va sucediendo frecuentemente y se va cortando ese sacar, ese limpiar, ¿puede llegar a un estado crónico? Evidentemente sí, porque pueden aparecer úlceras, pues, qué sé, la tira de cosas, ¿sí? Bueno, pues con las cosas que llamamos espirituales, porque fíjense, estoy tratando el tema como emergencia espiritual. Y esto, tuve la suerte de encontrarme con este hombre, Stanislav Grof, que me lo propuso, nos lo propuso a todos. Y ahí pude empezar a entender que hay mucho más de lo que estamos tratando como espiritual, porque espiritual es parte de nuestra vida. Un estado de ánimo es algo espiritual. ¿Sí? Entonces, interesante, porque si no, no estamos entendiendo profundamente la cosa. Y la estamos tomando como algo, bueno, algo que está por ahí, muy elevado. No, está aquí, todos los días. Y hay gente que está en una situación, hay seres humanos que están en una situación de gran presión y necesitan sacarla por algún lugar. Y esos lugares, esas formas, a veces son estados muy alterados en la mente, que pueden venir por muchas causas. La nutrición es una de ellas, muy importante además, pero también por toda una serie de situaciones que son socioculturales, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y que están frenando a esa persona de poder alcanzar su expresión natural. Y que, repito, adaptarse a esta vida tal como funciona, por mucho que a algunos les suene decir, bueno, ¿y tú que estás en contra de la sociedad? En absoluto estoy en contra de la sociedad. Como sociedad. Pero de la forma, obviamente, entiendo que no es la mejor. Entiendo que necesitamos ir mejorando. Entiendo que el ser humano no vino aquí solamente a laburar, a trabajar. Que es necesario hacer cosas, es evidente, ¿no? Claro, para todos. Pero el modo de hacerla, obviamente. Y eso de andar todo el tiempo haciendo siempre lo mismo, tampoco es bueno para el ser humano. Pero no es porque uno se ponga ahí en la cabeza cualquier idea, sino porque es obvio. Hacer siempre lo mismo aburre y cansa. Y además estropea. Estropea el cuerpo físico y estropea todas las capacidades creativas que tiene la mente. Y uno se consume sin saber por qué. Y eso es ignorancia. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué mal suena? Bueno, pues que suene todo lo mal que quieran, pero hay seres humanos que no consiguen adaptarse a eso y tienen reventones. Y esos reventones suelen ser tratados psiquiátricamente de la forma peor posible, por ignorancia, por lo que fuere. No importa. La cuestión es que cuando te encuentras con alguien en tu familia que está así, lo que haces por imposibilidad de tratarlo tú es llevarlo a un centro. Y en ese centro se le va a meter un montón de químicos para frenar esa emergencia espiritual, ese vómito que está teniendo. Y la consecuencia de eso, en el mejor de los casos, es que esa persona va a ser sedada, va a llegar a un punto en el que más o menos va a estabilizar la situación, va a salir del centro y al cabo de un tiempo va a volver a repetir. ¿Por qué? Porque no acabó de limpiar, no pudo procesar todo ese vómito y al no poderlo hacer porque se lo cortaron, va a volver otra vez y ahí va a hacer ingresos, entradas y salidas hasta que un día se quedará. ¿Por qué? Porque entrará en lo que nos han enseñado a entender que es un estado crónico. Quiere decir, ya no puedes salir de esto. Ay. Bien, qué bueno que vayamos compartiendo estas cosas, porque ni quisiera imaginarme, ya ni siquiera quiero imaginarme qué puede ser encontrarte en una situación así
y que los seres que te aman no sepan cómo hacerlo y acabes encontrándote abandonado, aunque con todo el amor del mundo, pero abandonado a tu suerte, con una imposición que te está impidiendo sanar. Por lo tanto, esto es un llamado de atención para todos, porque en estos momentos todos, especialmente los que vivimos en un mundo occidentalizado, ¿sí? Estamos recibiendo muchas presiones por muchos lados. Y esas presiones están, digamos, obligando a que usemos partes de nosotros que no estamos acostumbrados a usar, y aquellos que no se paren un poco y no empiecen a investigar un poquito, pues por ignorancia y por desconcierto ante la situación, pueden tener grandes depresiones, momentos en que revienta uno y ahí saca una agresividad enorme. Puede pasar tantas cosas, usar sustancias indebidas porque no ayudan. Ayudan un momentito. Es como las distracciones. O sea, estamos todo el tiempo bastante ocupados y cuando dejamos de estar ocupados, ¿qué hacíamos? ¿O qué hacemos? Distraernos. ¿Para qué? Para quitarnos un poco la presión. Puede ser con pantallas, puede ser con cualquier cosa que nos permita distraernos. A los jóvenes se les está dando ¿qué? Pantallas, muchas pantallas, pero los adultos también las estamos haciendo servir. Y entonces, ¿qué ocurre? No nos estamos desarrollando debidamente. Y cada vez cuando desaparece el efecto de la distracción, sea por drogas, sea por alcohol, sea por pantallitas, sea por lo que sea, uno regresa a, entre comillas, su realidad. ¿Y ahí qué sucede? Que ha pasado más tiempo, el tiempo para tratar de modificar eso no ha sido usado así, sino para distraerse, y la cosa se va agravando. Y ahí nos encontramos con que la cosa cada vez es peor. Y si antes con un par de deditos de vino era suficiente, ahora ya no. Y pongo ese ejemplo como podía poner cualquier otro, ¿sí? Hay gente que incluso debido a las pantallas va a dormir tardísimo. O sea, es que... Y no nos damos cuenta. ¿Y hay algo de malo en tomar 2 dedos de alcohol o un día? No. El tema es cuando eso se va repitiendo y vamos abandonando esa confianza, ese cariño, ese amor, esas actividades que pertenecen, que son naturales en el ser humano. Y algunos de nuestros congéneres, nuestros compañeros de vida, pues no pueden, no logran, y no porque sean más débiles y no porque sean peores, de peor calidad, al contrario, muchas veces son mucho más sensibles y tienen mayores capacidades. Y por lo tanto soportar eso, bueno, se va haciendo hasta que llega un día que no se puede más, ¿sí? Y en esos momentos tener un conocimiento mayor de lo que significa, bueno, puede colaborar a que aquellos que realmente amemos a esos seres les podamos ir ayudando, acompañando de otro modo, no mirándoles como si fueran locos y una vergüenza para la familia, porque ni son una vergüenza ni están locos, tienen una situación. Y como nos han enseñado a eso, a tener muy poca fe en nosotros, a confiar poco, a tenernos como algo que si funciona distinto ya, cuidado. Bueno, estará bueno que tomen en cuenta, si quieren, todo esto, porque, como digo, estamos atravesando una zona complicada y puede pasar muchísimo. Y el desconocimiento, la ignorancia, la falta de utilización de nuestro investigador, de nuestro observador y de nuestro científico puede apoyar que la cosa se cronifique, en vez de decir,
caramba, pero si esto es esto, muy bien. Antes de llegar ahí, voy a poner todo lo que tengo para modificar, para no llegar a ese extremo. Y en caso de que alguien en mi entorno pues no lo haya logrado así y ahora esté en esa situación, yo le podré acompañar de otra forma. Y en una de esas salidas, que a veces, como digo, a los inicios se puede dar un mínimo de recompostura, se le puede entregar, por ejemplo, la lectura de este libro, y darle la opción de que pueda comprenderse a sí mismo de otro modo. No es que estés loco, es que te está pasando esto. ¿Sí? Y eso ayuda muchísimo. Porque una de las cosas que más le preocupa a un ser es sentirse atrapado en algo que no puede mover. En cambio, cuando te entregan la herramienta necesaria, por lo menos te das cuenta, por lo menos puedes confiar un poco en ti mismo. Es básico y elemental que sea así. No voy a alargarme mucho más. Aquellos que lo necesiten, que lo usen, que investiguen, que pregunten y, sobre todo, que se cuiden a sí mismos a todos los niveles y que entiendan que todo lo que hacemos en nuestra vida acaba colaborando a que estemos de una forma u otra. ¿Sí? Muy importante. Pues bien, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Cuídense mucho y hasta la próxima.